Hola hermanas, buenos días. Es un gusto saludarles y una bendición servir al Señor a través de su palabra. Este día me tocó a mí compartir y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea de bendición a sus vidas y a mi vida en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias porque me permites estar delante de tu santa presencia para escudriñar tu palabra. Te pido que hables a mi vida, al igual que con mis hermanas, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en nuestros corazones, Señor, guiándonos en obediencia para darte la honra y la gloria a través de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y permite que este tiempo sea de gran edificación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, espero hayan visto el video que les compartí. Ese video nos da una introducción para tocar este tema. Entonces, espero lo hayan visto todas para que estemos conectadas en un mismo pensamiento. Vamos a comenzar con nuestra clase. Nuestra clase se llama La herencia que recibimos y la herencia que dejamos. Así como en el video que les compartí, la hermana Alicia, vemos que ella compartió algunos puntos de su herencia. Aquellos padres, abuelos y todo ello que pudo vivir ella en su pasado, de su descendencia, ¿verdad? De donde ella vino. Y yo creo que en este punto todas tenemos muchas cosas que contar, cosas buenas, cosas malas, dolorosas, o a lo mejor hasta divertidas, y algunas hasta cicatrices emocionales. De hecho, nosotras no escogemos la familia en que nacimos, ni la herencia que recibimos, sea física, espiritual o hasta económica. Pero sí hay algo en lo que nosotras podemos decidir, y esto es qué herencia vamos a dejar. Y vamos a dejarla no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, a nuestros yernos, nuestras nueras, primos, tíos, vecinos, amigos, etc. Toda aquella persona que de una u otra forma llega a ser parte de nuestra relación social. En la Biblia podemos ver un hermoso ejemplo de dos mujeres que impactaron la vida de un joven, y a su vez impactó la vida de muchas personas. Su nombre es Timoteo. Aquí vamos a leer en 2 de Timoteo 1 del 3 al 8, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, podemos ver aquí la herencia de Loida, de la abuela. Nuestros hijos pueden ver en nosotros esta fe evidenciada. Aquí trata un punto muy importante. Menciona la palabra abuela. Pero vemos cómo Dios habla de una buena abuela. Y de esta abuela es digna de recordar. Vemos como el apóstol Pablo habla a Timoteo que esta fe de la abuela fue transmitida para su nieto. O sea, la fe que tenía Loida
era una fe que se evidenciaba, que se revelaba, que se podía ver porque estaba siempre al descubierto. Qué hermosa mujer y qué gran ejemplo nos da a nosotras, ¿no? Como madres y abuelas. En nuestro caso, como les decía, nuestros hijos pueden ver en nosotros una fe evidenciada, nuestros nietos pueden ver una fe digna de imitar, o lamentablemente pueden solamente escuchar palabras. Dice, no sabemos cómo fue en realidad la conversión de Loida y Eunice. Puede haber sido en el primer viaje misionero de Pablo. La realidad no lo dice en la escritura, pero lo que sí menciona era que era una fe ejemplar. Vemos también aquí en 2 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo le dice, pues ahora sí que tú no te tienes que quedar en menos, porque la fe que mostraron tu abuela y tu mamá era muy grande, ¿no? Y dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, no las dejes en mal, porque su fe fue vista para con todos, ¿no? Entonces, esfuérzate por seguir, aunque era joven, está diciendo, anímate, y tú estabas convencido de esto, siguen echando muchas ganas, ¿no? No sabemos en realidad cómo Loida conocía bien, nosotros vemos y sugiere aún en la palabra de Dios cómo Loida conocía muy bien las escrituras y también conocía al Dios de las escrituras. O sea, no nada más memorizaba para agarrar a bibliazos, ¿verdad? Sino que su fe era digna de imitar porque ella misma vivía lo que predicaba. Y esta gran herencia la estaba dejando a la familia de Timoteo, primeramente a su mamá y después a su nieto. Y eso es de gran bendición, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo de una abuela. Ahora vemos la herencia de la madre, Eunice. No sabemos cómo haya sido la familia de Timoteo con certeza, pero si vivía su padre de Timoteo o no. Pero de acuerdo a lo que podemos ver en Hechos 16:1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No debe haber sido fácil esta situación. Si vivía su padre, pues ahora sí que era muy difícil para Eunice, porque el padre era griego y ella tenía fe en Cristo. Y para mostrarle esta fe firme y fuerte, tuvo que pasar muchas cosas difíciles Eunice para poder esforzarse y lograr que su hijo sacara esa fe, ¿no? Heredara esa fe, porque la figura del esposo y del padre en ese tiempo y ahora en la actualidad es muy importante para los hijos. Y recordamos la cultura de ese tiempo, la verdad, las mujeres pues eran como un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, si su padre vivía y él también influía en Timoteo, era muy difícil compartirle la mujer y hacerlo creyente firme cuando su papá era griego y él estaba lleno de filosofías paganas basadas en sí mismo, porque esa era la filosofía griega. Entonces, era un gran revuelo en esos tiempos que marcó hasta la historia de todo el mundo, ¿verdad? La filosofía griega. Entonces, para una mamá era muy difícil en ese momento compartirlo con su fe a su hijo y crear convicciones en su hijo. Pero si no vivía en este caso su papá, también fue muy difícil, pues las mujeres solas quedaban desamparadas. Recordemos un poquito la vida de Ruth y de Noemí. Ellas estaban también desamparadas porque se quedaron sin ningún varón. Entonces, pues mientras Loida y Eunice criaban a Timoteo, si es que no estaba su papá, pues también fue muy difícil para ellos, ¿no?
Y también imaginemos, por decir un poco, con que Eunice, pues gracias a Dios, contaba con el apoyo de Loida. No sabemos si era su madre o su suegra, pero la responsabilidad primordial recaía en su mamá. Entonces, Eunice tenía que hacer un excelente trabajo en la vida de Timoteo, ¿no? Es sorprendente e interesante que el apóstol Pablo hable de una fe no fingida, de una familia, nombrando 3 generaciones. Entonces, vemos que la fe habla de una fe más allá de las palabras y estaba hecha, vivida, era hechos palpables. No importando las circunstancias, es algo que impactó al apóstol Pablo, al grado que la tenía presente aún en sus oraciones y en su memoria. Lo vemos aquí, ¿verdad? Les voy a compartir un texto. Podemos ver en el versículo 3 y en el 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo con mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. O sea, el apóstol Pablo había estado tan impactado con Timoteo que se ponía a orar por él en todo momento, y le deseaba ver y acompañar con sus lágrimas para llenarse de gozo. O sea, era una vida que estaba impactada de la del apóstol Pablo. El versículo 5, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, ¿cómo era la afirmación de Pablo? ¿Qué tan impactado él quedó de esta vida, de estas mujeres, de este joven, al decir que estaba impactado de esa forma, ¿verdad? Bueno, sabemos que la fe en Cristo es algo personal, de eso no cabe la menor duda. Nunca, ninguna persona, por más que quiera, puede hacer que sea salva a otra, por más que le diga, por más que le hable, y lo vemos muchas veces aún con nuestra familia, ¿no? A veces les decimos: acércate a Dios, y nosotros no podemos meternos dentro de su pensamiento y transformarlos y hacerlo a nuestra forma. No, eso no es la forma en que Dios actúa. Dios permite que tengan voluntad, pero no cabe duda que en el caso de Timoteo, el ejemplo y la enseñanza que vio en su hogar fue una influencia indiscutible para que Dios abriera un camino en su vida y él consagrara su vida al Señor, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos muestra cómo su abuela y su madre desde pequeño ocuparon tiempo para que conociera a Timoteo la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que usa 3 verbos. Dice en el versículo 3, 14 y 15, en esta partecita de aquí abajo, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo conocía la palabra de Dios Timoteo, y la describe esto en 3 verbos: aprender, persuadir y saber. Aprender, persuadir y saber. Aprender, yo busqué en el diccionario, no solo habla de aprender de memoria, sino de adquirir un conocimiento por medio del ejercicio o experiencia. Persuadir, lograr que una persona con razones y argumentos actúe o piense de una forma determinada. Saber, conocimiento amplio y profundo hecho con convicción. O sea, no nada más habla de que lo tenía en su cabeza, sino que estaba en su corazón. Y por eso
el apóstol Pablo animaba a Timoteo que persistiera sabiendo de quién lo aprendió. Ahora, ¿cuál sería este resultado? Que Timoteo fuera sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y no habla solamente de una salvación de vida eterna, de ponerse a cuentas con Dios y no morir por causa del pecado, sino habla una salvación de muchos males que podría tener en su vida si no se guía y dirige por medio de, poniendo en medio de cualquier circunstancia su fe en Cristo. Esto era muy importante. La libertad. Es probable que Timoteo haya sido salvo a los 15 años. Quizá por eso Pablo lo llama mi hijo en 1 Corintios 4:17. Pablo se separó de Bernabé, su compañero en misiones. Pablo, al conocer a Timoteo, queda tan impactado que pide llevárselo a las misiones. Incluso vemos en esto, notamos la diferencia de Pablo al ver en Hechos 15, que no quiso llevar al viaje misionero a Juan Marcos, que en algún momento él se quiso regresar de las misiones y decidió que no. O sea, Pablo no estaba cerrado para que los jóvenes fueran a las misiones, sino en su punto de vista él no veía en Juan Marcos la fe o la convicción que tenía Timoteo. Si nos damos cuenta, él no quiso llevar a Juan Marcos, pero a Timoteo, que estaba jovencito, él lo quiso llevar. Vemos cómo Dios guió a Pablo para seguir aún trabajando en la vida de Timoteo y llevarlo a las grandes ligas, ¿verdad? Al campo misionero. Pero, ¿cómo habrá podido reaccionar Eunice? Como madre, a lo mejor pensó en los peligros, en las malpasadas, en estar sin su cuidado, pero al final ella entendía que Timoteo le pertenecía a Dios primero y que ella lo debía entregar para su obra. Cuando se tiene una fe firme y real como la tenía ella, a veces implica sacrificios, y ella lo entendía y lo permitió. Permitió que fuera Timoteo con Pablo. Lo vemos también en Ana, ¿no? La oración que ella pedía, anhelaba un hijo con todo su corazón, y cuando promete que se lo daría al Señor, el Señor escucha y se lo da. Entonces ella va y en su momento que era preciso va y lo entrega en el templo. Entonces podemos comprender que como madres Dios nos ha dado la convicción de darle libertad a nuestros hijos de servirle al Señor. No importa en qué lugar sea, en qué momento sea, ni el sacrificio que implique, porque así lo vemos como este ejemplo tan hermoso. Dios no le dio a Pablo otro compañero para reemplazar a Bernabé. Dios le dio un hijo a quien Dios había preparado de antemano con una abuela y una madre ejemplares, ¿verdad? Qué hermoso ver la obra de Dios, cómo se complementa en un lugar, en otro momento, con otra persona diferente. Bueno, una fe auténtica es enseñanza con ejemplo. No podemos transmitir una fe auténtica con gritos, palabras, regaños, castigos, sino con el ejemplo. Y para esto tenemos la necesidad de conocer y transmitir la Biblia. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios y bien al Dios de la palabra para poder transmitir ese tipo de fe. Tenemos la necesidad de entregarle a Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, siempre en oración, para que Dios haga en ellos su santa voluntad. Había una oración muy hermosa en Mateo 6:10, está tomada del Padre Nuestro, pero con una aplicación personal. Y en este estudio que leí, decía así, y es muy bonito aplicarlo a nuestro hogar. Dice: venga a nosotros tu reino.
Y en lugar de decir venga tu reino, decía venga tu reino a mi casa, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la vida de mi hija Viridiana, en la vida de mi hija Nayeli, como ejemplos, ¿verdad? Ponle ahí el nombre de tu hijo, el nombre de tu nieto, el nombre de tu hijo que quieras impactar. Venga tu reino a mi casa, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la vida de mis hijos. Es hermoso, ¿verdad? Tener esa fe firme y convicción de entregarle a Dios a nuestros hijos. Muchas veces, pues nuestros hijos quieren ir, no, pues que tengo que ir temprano a la iglesia o que tengo que andar aquí, sobre todo en la adolescencia. Tengo que andar haciendo esto, tengo que hacer lo otro y nosotros, ay, ya vas a empezar de nuevo, todo el tiempo. No, tengamos mucho cuidado. Dejémoslos que ellos vayan, busquen a Dios. Mi nieto, el más pequeño, es curioso. Yo lo veo que le gusta mucho el canto de Más allá del sol. Y pues es un canto que comúnmente se canta en los funerales. Pero él lo escuchó en el funeral de mi suegra y le encantó. Y a partir de ello, y él tenía 3 añitos. Y a partir de ahí siempre me pide que se lo ponga. Y me dice mi hija, ay mamá, ¿cómo a Baruch le gusta ese canto? Pero yo lo siento como un canto de velorio. Le digo, pues hija, pero pues a él le encanta y déjalo que lo tenga una fe y una convicción en ello. Dice, sí, yo no me meto en ello. Para mí qué bueno que le gusten los cantos, dice, pero a mí lo siento como un canto de velorio y pues mi nieto le encanta y cada vez que tiene la oportunidad lo busca en el YouTube y lo pone y está cante y cante. Y es hermoso ver la obra de Dios en la vida de nuestra familia. Vamos a meditar. Dice aquí una fe práctica, manos a la obra. Dice en el Salmo 78 del 1 al 7, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacobo y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Podemos ver en este pasaje la gran responsabilidad que tenemos como abuelas y como madres. Este fue el plan de Dios y lo ordena a su pueblo. Nos manda directamente a no encubrir. Pero ¿cómo nosotras podríamos encubrir? No vamos a esconder la Biblia, ¿verdad? No quiere decir eso. ¿Cómo lo podemos encubrir? No hablando, no recordándonos en la menor oportunidad, reconfirmando su fe, no viviéndolo con convicción. Ejemplo, no puedo yo hablar de tener fe y tener certeza de que Dios me va a ayudar y cuando tengo un problema me angustio, ando desolada y toda angustiada porque tengo un problema. O cuando hay alguien que me ofende, yo no perdono. Eso no es vivir con convicción. O los problemas debemos de dejárselo a Dios en oración. Eso es lo que deben de ver ellos, una fe, para que nosotros no encubramos la verdad. ¿Para qué? Para que ellos pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de las obras que Dios, para que las guarden sus mandamientos. Un buen ejemplo. Continuamos con la número 2. Un buen ejemplo. En Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. ¿Qué dirá
dirán de ti tus nietos cuando mueras? ¿Le está impactando tu vida dejando un buen nombre? Recuerda, el buen nombre empieza en la opinión de los otros hacia ti, no en lo que uno misma piensa acerca de uno. Tu familia puede hablar bien de ti, tus vecinos, tus compañeros de trabajo pueden hablar cosas buenas de ti, tienes un buen nombre. Esto implica cosas como la integridad, la honestidad, la diligencia y actuar correctamente. La herencia espiritual. Vamos a leer Romanos 16 del 1 al 15. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epineto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados por los apóstoles y quienes también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristúbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Priscila, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía y mía. Saludad a Esíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Perdón, hermanas, pero está medio difícil. Y bueno, aquí podemos ver muchos nombres, como en estas personas, cómo había impactado la vida de Pablo, y a muchos más. En algunos menciona incluso lo que habían hecho, por decir, Febe ha ayudado a muchos y a mí mismo. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron aún su vida. María, la cual trabaja mucho entre vosotros. Andrónico y Junas, parientes y compañeros de prisiones. Urbano, nuestro colaborador en Cristo. O sea, habla de muchas personas las cuales Dios permitió que se escribiera esta cita, mencionando todo lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Y aún otros los nombra, aunque no diga lo que hicieron, pero por algo aparece su nombre ahí, por algo manda salutaciones, porque Pablo no olvidaba de estas personas, y yo creo la obra que ellos hicieron. Si podemos ver incluso en esta lista tan difícil de pronunciar, podemos ver muchas mujeres, que aunque la mujer culturalmente no tenía un lugar destacado en la sociedad, pero ahí Pablo las pronuncia por su impactante labor. Haz memoria. Si tú fueras la persona que escribe la carta, ¿a quién pondrías? ¿Qué persona te impactó? ¿Sí recuerdas? O viéndolo del otro lado, ¿tú has impactado la vida de alguien? Alguien puede decir, la hermana tal, la hermana fulanita, la hermana sotanita, en sus colaboraciones ha hecho un impacto. Meditemos, ¿verdad? Por eso esta parte para meditar.
reflexionando y planeando. Lucas 4, Lucas 4 del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y visitar a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La hermana del video vimos que dio gracias porque en esta escritura se cumplió en su bisabuelo, su abuelo y las demás generaciones que le siguieron. Quizá tú tengas una experiencia similar, o quizás no, pero lo que es seguro que a cada una de nosotros nos toca hacer nuestra parte: proclamar el año agradable del Señor. ¿Verdad? Eso nos corresponde y lo podemos hacer. Nuestra herencia. Juan 5 del 17 al 20. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aunque aquí habla de Dios y de Dios Padre y de Cristo como Hijo de Dios, es una hermosa muestra de la relación entre un Padre y un Hijo humanos. El Padre enseña al Hijo todo lo que Él sabe y lo que Él es. Por amor, nosotros le mostramos todo lo que sabemos a nuestros hijos y nuestros nietos. No cabe duda. Como madres y como abuelas, tenemos la gran responsabilidad. Y solo dependiendo de Dios con fidelidad, podemos hacerlo con una fe no fingida. Podemos hacerlo con una fe que verdaderamente ellos deciden imitar. Nosotros, para ello, tenemos que depender completamente de Dios. Dice en Juan 15, nosotros somos la vid, vosotros sois la vid y yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Queremos impactar nuestras generaciones. Primeramente busquemos a Dios con todo nuestro corazón, amémosle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, para que nuestros hijos, nuestros nietos y la gente en general que nos rodea quede impactada, que la vida de nosotros les atraiga a Cristo, que puedan ellos anhelar tener esa misma convicción. Yo lo veo con personas que a veces ven a la gente pobre, humilde, y los hijos se les quedan viendo y los papás jalan a los hijos. No, vente, no te acerques, como si tuvieran a veces hasta a lo mejor alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando antes de otras cosas. Y los jalan y no les permiten ni acercarse a aquella persona que está pidiendo o que a lo mejor está vendiendo algo humildemente. Pero muestra desde ahí tu diferencia. Muéstrale a tus hijos la misericordia. A lo mejor es gente que no lo merece porque es adicta, pero compárteles un pan, compárteles algo que les ayude. Y verás cómo tus hijos aprenden a amar aún a la gente de más y no verlos con desprecio, sino verlos con amor y tratando de aún suplir un poco en lo que cabe su necesidad.
Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo de Dios dándole gracias por su palabra y pedirle que nos ayude a ponerlo en práctica. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque hemos entendido que tú tienes planes para nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser fieles a ti, que podamos transmitir una fe firme, fuerte, estable para nuestros hijos, nuestros nietos, que sea de gran bendición para ellos. No permitas que seamos egoístas, Señor, y que nos apartemos de la obediencia, que encubramos a través de nuestra necedad tu palabra y tu verdad, Señor, para las siguientes generaciones. Ayúdanos, Señor, a impactarles a través de una fe de obediencia, de entrega, de amor, de regocijo, de gozo, de paz. Permite que ellos puedan ver con fidelidad tu rostro, Señor, reflejado en nuestras vidas, para que tú seas bendecido, Señor, para que tú seas glorificado y ellos se salven de muchos males. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amadas. Es un placer servirles. Que Dios les bendiga. Esperemos vernos pronto. Bendiciones.